Evangelio de Mateo. Estamos ya terminando el capítulo 27 y también estamos terminando ya el libro, así que nos queda poquito. Ha sido un estudio bien interesante el que hemos podido realizar durante estos casi 2 años y en particular estas últimas semanas que ya estamos de lleno en lo que es la muerte y finalmente la sepultura que vamos a revisar en estos momentos, si el Señor lo permite, del Señor Jesucristo. La semana pasada en particular revisamos las consecuencias que se observaron, que se pudieron apreciar, luego de que el Señor había entregado su espíritu. Vimos en la revisión, que fueron poquitos versículos, cómo es que primeramente en aquel entonces se rasga el velo. Eso es lo que nos señala la Escritura. Revisábamos cómo es que en aquel entonces el velo que pendía en el templo, que estaba en Jerusalén, era un velo bastante alto, bastante largo, medía 18 metros aproximadamente desde el piso hasta el techo. Y ese velo en particular también era muy robusto, era muy grueso. Había un historiador que planteaba de que aún tirando dos caballos en sentido contrario no lo iban a poder rasgar. Pero la Escritura nos dice de que cuando el Señor entrega su espíritu, es el velo el que se raja y se raja desde arriba hacia abajo, lo cual nos da a entender de que es la obra que hace Dios en favor de la humanidad para abrir este paso. Y ese paso no era menor porque entendíamos de que el velo separaba dos áreas muy cruciales del tabernáculo, separaba lo que era el lugar santo del lugar santísimo. Aquel lugar en donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, con sangre también de algún animal, para poder expiar primeramente sus pecados y también los pecados del pueblo. Pero revisábamos cómo es que la Escritura nos muestra y nos mostraba cómo es que el Señor ingresa y nos abre la entrada hasta este lugar, pero con su propia sangre. Y este sacrificio, a diferencia de lo que ocurría antes, no es un sacrificio que se tenía que estar repitiendo. El Señor entregó su vida una vez y con eso fue suficiente. No hay más sacrificio, no hay más cordero que hay que ofrecer. Con la obra de Cristo verdaderamente se abre la entrada delante del Padre. Y quienes somos creyentes nos presentamos delante de Dios no con nuestros méritos, sino mediante la obra que Cristo hizo. Su obra nos recubre y es por ello que podemos acercarnos a Él con confianza. Entonces veíamos esa manifestación primeramente, la apertura desde la parte del lugar santo hacia el lugar santísimo al interior del templo y cómo es que esto nos habla de el nuevo camino que nosotros tenemos para llegar a Dios. Luego veíamos algunos milagros que nos refería el Evangelio de Mateo en particular, veíamos la resurrección de aquellos santos. También hacíamos el énfasis, aclarábamos esa duda, recuerdo, de cuándo es que ocurre este evento. A veces cuando uno lo lee muy a la rápida piensa de que todo ocurre simultáneamente y no, ahí da el detalle de que ocurrió esto luego de la resurrección del Señor. Pero Mateo, en su forma de escribir, da cuenta de que empezaron a ocurrir una serie de sucesos, lo cual lleva a una conclusión a un grupo de soldados que estaba en aquella localidad en aquel momento y que estaban contemplando lo que estaba sucediendo en la cruz. Vemos de que es el centurión quien al contemplar todo esto exclama verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y veíamos la relevancia de dicha expresión, una expresión y no solo la expresión, es la comprensión, mejor dicho, que toda persona debiese finalmente alcanzar a lo largo de su vida. Esperamos verdaderamente de que todas las personas que han oído el Evangelio en algún momento logren entender esto. ¿Quién es la persona del Señor Jesucristo? No es una persona distinta, salida de la época, fuera de lo que el mundo piensa, es el Hijo de Dios. A veces las personas tienden a minimizar lo que el Señor hizo y quién es verdaderamente. Nosotros entendemos de que es Dios mismo encarnado. Entonces, revisábamos esa expresión, revisábamos la importancia que revestía dicha frase. Y veíamos luego de esto cómo es que también había un grupo de mujeres en aquel lugar que estaban contemplando lo que sucedía y poníamos mayor énfasis a la última de las mujeres señalada que nos dice la Escritura en el versículo 55, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Por qué hacíamos énfasis? Era porque esta misma mujer era la que en un par de capítulos atrás le había pedido al Señor que sus hijos se sentase uno a la izquierda y el otro a la derecha en el reino, que ella muy probablemente pensaba así, terrenal de lo que habría de ser el reino de Dios. Ella no comprendía en ese momento cuál era la naturaleza del reino que predicaba el Señor. Pero en este momento vemos de que ya con su pensamiento cambiado, ya con su mente transformada, contempla al Señor en aquella crucifixión,
y aguarda para ver qué es lo que habría de suceder. Eso es, a grosso modo, lo que fuimos revisando la semana pasada. Fueron las consecuencias visibles, algunos de los eventos que sucedieron y que nos relata el Evangelio de Mateo. Ahora, con la ayuda del Señor, ahí quería pedirle a Felipe si es que pudiese proyectar la última parte del capítulo 27 para leer en verdad todos los versículos que van restando, desde el 57 hasta el 66, y con eso podemos ir revisando. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrero error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis un guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Gracias, Felipe. Te quería pedir, si es que después puedes como habilitarme para compartir pantalla, es para más ratito, eso sí, para poder mostrarles unas imágenes, pero también te quería pedir si podías subir hasta el inicio de lo que fuimos leyendo, para poder revisar esa porción. Ahí. Y bueno, todas las Biblias que he podido ir revisando en estos días respecto a esta porción, tengo distintas versiones. Me llama la atención que todos tienen el mismo paréntesis, todas nos refieren como a dónde está el correlato en los 4 evangelios. Esta porción sale en los 4 evangelios, a diferencia de otras que solamente están narradas, por ejemplo, en este evangelio de Mateo o en otros, por ejemplo. Pero en este caso en particular, les invito también que lo puedan ir haciendo cuando tengan tiempo de revisar qué es lo que señala Marcos capítulo 15, Lucas 23, Juan 19, respecto a esta porción, porque nos va a dar mucho detalle respecto a las personas que se nos relatan. Vemos en esta porción de Mateo que comienza refiriendo sobre una persona de Arimatea llamado José. José de Arimatea, que lo hemos escuchado en reiterados momentos, nos dice la escritura de que era un discípulo de Jesús. Hay otros evangelios que complementan y nos dicen de que era un discípulo, pero que estaba en secreto por temor a los judíos. Hay otro evangelio que nos refiere quién era José en su vida cotidiana. Nos dicen de que era una persona noble que pertenecía al concilio. Entonces podemos entender de que José, aparte de venir de una localidad de Arimatea, una localidad que estaba cerca de 25 o 30 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, que se había trasladado hasta aquel sitio para poder celebrar la Pascua y que estaba reunido a raíz de la situación del Señor, vemos de que esta persona también tenía una cierta posición social importante porque estaba dentro de los que constituían el concilio, pero aparte, al ser una persona noble, socialmente hablando, también tenía un poder adquisitivo no menor. Era una persona que tenía cierta riqueza. Y veíamos de que esta persona se acerca y le pide a Pilato el cuerpo del Señor. Esto es llamativo. Un hermano planteaba de que, entendiendo, tratando de imaginarnos el escenario de aquellos días, no debe haber sido sencillo que una persona le haya pedido una audiencia a Pilato luego de todo lo que había ocurrido durante esa semana. Si nosotros recordamos, venía Pilato experimentando toda una convulsión social respecto a lo que era la persona del Señor Jesucristo, las presiones del grupo religioso para que fuese enjuiciado y que fuese muerto. Y Pilato estaba también siendo bombardeado. Su esposa le mandaba mensajes: no tengas nada que ver con este justo. Pero acá vemos de que José le pide una audiencia y el mismo día de la crucifixión, Pilato se la concede.
Entonces, eso también nos permite entender de que José no era cualquier persona, tenía un prestigio social que también era reconocido por el mismo gobernador romano que estaba en aquel entonces. Y nos dice la escritura de que le recibe. Y él le pide el cuerpo del Señor. Allí hay un detalle que también nos refieren otros evangelios que es maravilloso, porque nos da cuenta de la sorpresa que tuvo Pilato en ese momento al enterarse de que el Señor ya había muerto. ¿Y por qué tenía esta sorpresa? Es porque vemos de que el pueblo judío en aquellos días estaba a punto de celebrar una Pascua bien importante. Esto era el día viernes y se preparaban ya para celebrar el llamado Shabbat, el día sábado, el día de reposo. Pero el Shabbat no comenzaba a las 12 de la noche como nosotros podemos entender los días. Comienza el día anterior a eso de las 6 de la tarde y dura hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Entonces, por eso es que era la prisa de que los muertos, o sea, perdón, que de las personas que estaban crucificadas pudiesen morir para poder ser retirados antes de que comenzase el Shabbat el día viernes en la tarde. Por eso es que habían hecho esta solicitud de que les quebrasen las piernas. Pero vemos de que el Señor, primeramente, no fue necesario que los soldados hiciesen esto porque el Señor ya había entregado su espíritu a eso de las 3 de la tarde. Entonces, Pilato estaba sorprendido por esto, estaba sorprendido por lo rápido de que él había entregado su espíritu, que había muerto. Pero decide finalmente entregar el cuerpo y José lo toma, nos dice la escritura de que toma una sábana limpia y lo lleva a un sepulcro nuevo, este sepulcro que estaba labrado en la peña. Normalmente, cuando habían personas que eran crucificadas, entendíamos de que una crucifixión se llevaba a cabo cuando habían cometido algún crimen que de una magnitud no menor. Por lo tanto, en esos casos, cuando la persona moría, luego de muchos días, normalmente, los descolgaban y a veces los echaban como a las fosas comunes, o por otro lado, los tiraban para que fuesen incinerados. Pero acá vemos de que el Señor es tomado y es llevado a este lugar, a un sepulcro nuevo que era labrado en la peña. No cualquiera podía hacer esto. Recuerdo que hace tiempo atrás revisábamos cómo es que Lázaro también fue depositado en un lugar similar y eso nos daba cuenta de un cierto poder adquisitivo que tenía la familia de aquel entonces de Lázaro. Y en este caso nos permite entender de que el Señor fue puesto en un lugar que no era barato económicamente que fuese adquirido por una persona. Y eso es maravilloso porque también nos habla del control soberano que tenía el Señor incluso en la muerte del mismo Señor, porque también vemos que se cumplen las profecías que estaban señaladas en el Antiguo Testamento. Es Isaías, si no me equivoco, en el capítulo 53, creo que es el versículo 9, cuando nos dice que fue contado con los ricos en su muerte. Y acá lo podemos ver de una manera muy palpable. Fue contado, el Señor fue enterrado en este lugar que era de un sumo valor económico. Entonces veíamos esto. Y habían un grupo nuevamente de mujeres que estaban contemplando lo que allí estaba sucediendo. Y nos dice la escritura posterior a ello, de que al día siguiente, en el versículo 62, que es después de la preparación, es decir, es después del día viernes, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Me llamaba la atención cuando leía esa porción, cuando señalaba el postrer error va a ser peor que el primero. Creo, no puedo tampoco ser como muy tajante respecto a ello, tampoco tengo alguna prueba que me permita afirmarlo, pero pienso de que el error que los judíos se referían y que le indicaban a Pilato habría sido el hecho de que Pilato entregó el cuerpo del Señor y que fue llevado de allí. ¿Por qué creo esto? Porque así no tenían el control de lo que iba a suceder 3 días después, ya no sabían dónde iba a estar. Lo habían entregado a José y José lo había sepultado. Entonces, dado de que ya se había dado ese escenario en donde los judíos habían perdido el control, una forma de enmendar ese error y que no se siguiese complejizando su escenario, era verdaderamente garantizar de que esto no sucediese, de que el cuerpo entonces del Señor no fuese removido de allí para que pudiesen expresar esto. Entonces mandan, o sea, le hacen esta solicitud a Pilato de que pudiese ser sellada la tumba,
y Pilato accede. Y eso es lo que les quería mostrar. Ahí voy a ver si es que Felipe me permite para compartir unas imágenes. A ver, Sí, necesito... ahí te di ¿Ah? acceso. Ya, Ahí te di no, acceso. díganme si se ve, necesito saber si se ve el escritorio de Sí, mi sí. computador. ¿Sí? Ya. La imagen que les quería mostrar la saqué de una película que creo que ilustra y logra dar cuenta más o menos de cómo es que funcionaba el sello en una tumba. Yo cuando lo leí antes, cuando era mucho más chico, no tenía idea. Decía, ¿cómo uno puede sellar una piedra? ¿Cómo uno puede sellar una piedra que está sobre un hoyo? Y lo cierto es que más o menos es eso. Era una roca muy grande, queratada, que tenía obviamente incrustaciones en una estructura mucho más firme y tenía ciertos sellos. No sé si se ve. Ahí indíqueme, don Pato, porfa, si es que se ve bien. ¿Sí? Ya. ¿Cuál era la gracia de poder sellar esto? Era de que, a ver, en el Imperio Romano se ocupaba un tinte y sobre ese tinte, sobre esa sustancia, se ponía un sello que era propio del imperio, quedaba marcado de esta manera. A veces tenía distintos logos. Y lo cierto es que cuando alguien intentaba romper, tenía que necesariamente romper el sello. Es lo mismo que, por ejemplo, se hacía con las cartas en antaño, cuando se les ponía una cera y se timbraba. Porque cuando se rompe el sello uno ya entiende de que eso ha sido violado, que ya ha sido traspasado. Entonces esta era una forma de garantizar de que nadie fuese a abrir la tumba del Señor por propia voluntad. Ese era el mecanismo que emplearon los romanos y los judíos en conjunto para que esta tumba no fuese abierta. Eso al menos quería mostrar y quería regresar a la opción para que Felipe el, el pasaje. Ahí no sé cómo se hace, Felipe. Ahí lo hice yo, no te preocupes. Súper, gracias. Bueno, entonces lo que hemos podido ir revisando era el evento de la sepultura del Señor. Quiero cerrar con una idea que me maravillaba y es la figura de José. Esta figura que se nos relata en los evangelios nos dice en una primera instancia su temor de no ser descubierto. Sabíamos que no consintió en los hechos que finalmente generaron de, también de que era un varón justo. De que a pesar de que estaba en el momento en el que el Señor muere, es llevado mediante el Santo Espíritu para presentarse delante de Pilato y pedir el cuerpo. Él se reconoce ya de una manera pública como un discípulo del Señor al hacer esta acción. Él va en contra también de su credo religioso, porque nosotros entendemos que la Escritura nos refiere que en la antigüedad aquel que tocaba un cadáver, un cuerpo, se volvía una persona que estaba contaminada. Si no me equivoco, está en el libro de Números esa explicación. Y vemos de que él, a pesar de entender esto, a pesar de que ya estaba muy cerca la hora donde iba a comenzar la celebración de la Pascua, él toma el cuerpo del Señor y no va solamente él, sino que vemos, creo que es en el Evangelio de Juan que nos complementa y nos dice que también Nicodemo estaba allí. Y ambos toman el cuerpo del Señor y lo envuelven y lo llevan finalmente a aquel lugar para que fuese sepultado. ¿Por qué me maravillaba? Porque estos hombres, estando en una posición sumamente importante, ellos se identifican con la persona del Señor Jesucristo. Ellos van en contra de lo que los religiosos de aquellos días estaban tratando de cumplir de una manera ritualista, y ellos verdaderamente contemplan quién es la persona del Señor en toda su gloria, a pesar de estar muerto en su cuerpo, ellos contemplan que verdaderamente la persona que tenían era la persona del Señor Jesucristo en su divinidad, entregándose por los pecadores. Eso es llamativo. Y algo también que es sumamente llamativo es que nosotros podemos mirar al pasado, nosotros podemos ver las escrituras y vemos de que Cristo está resucitado esperando por el momento en que ha de venir por su iglesia. Y allí es donde está muchas veces nuestra esperanza, nuestra fortaleza, pero tratando de ponernos en el momento en el cual estaba viviendo José, el Señor había muerto recientemente. Cualquier persona, de hecho hasta los mismos apóstoles, discípulos, se habían esparcido, pero José se identifica. Y allí vemos una fe sumamente marcada, porque a pesar de que el Señor había entregado su espíritu,
él sigue creyendo de que él es el rey que habría de venir y que iba a cumplir con su palabra. No teniendo, por decirlo de una manera quizás más sencilla, no teniendo a qué echar mano, de igual manera él confía, él tiene fe en que el Señor iba a cumplir con su propósito. Y a pesar de que estaba solamente el cuerpo del Señor, él de igual manera es movido para cumplir con las escrituras. Al menos eso quería señalar, con eso quería cerrar mi intervención y ahí dejar para que también otros hermanos puedan comentar de esto. Eso. Hola Felipe, hermanos. A mí también me llama la atención lo que tú comentaste, Felipe, de José. Realmente es digno de destacar lo que José hace, porque José tenía motivos para no hacer nada. O sea, José era, dice, por ejemplo, acá en Mateo dice, José era un hombre rico. Nosotros sabemos que muchas veces la riqueza es símbolo de compromiso, y generalmente no compromisos con el Señor, compromisos con el mundo. Muchas veces la riqueza en el corazón del hombre produce esclavitud. Entonces, uno trata de hacer todo en función de conservar ese estado de riqueza, porque la riqueza material es símbolo de bienestar, es símbolo de seguridad, es símbolo de estatus social, es símbolo de reconocimiento, es símbolo de tranquilidad también. ¿Por qué digo tranquilidad? Porque uno no siente el menoscabo de las otras personas. Nosotros sabemos que nosotros aquí en Chile empleamos esa terminología de mirar en menos o mirar hacia abajo, ¿no es cierto? Y generalmente las personas que están arriba, nosotros decimos, son los que tienen dinero, y los que están abajo son los que no tienen dinero, entre comillas. Entonces, el hecho de ser rico igual es una condición bastante difícil de llevar en algunos casos, porque es un ambiente propicio para el desarrollo de la carne y de sus deseos. Y evidentemente va en contra, esos deseos carnales van en contra de lo que el Señor quiere. Ahora, evidentemente, aquí José de Arimatea nos demuestra que el Señor puede obrar en el corazón de un rico, aunque también la Escritura dice cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, porque dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. O sea, a ese nivel el Señor describe la dificultad de la riqueza. Yo quisiera destacar también otra cosa, que la riqueza, el Señor también la describió no solamente como la riqueza material, ¿eh? Porque la riqueza material es una manifestación, es solamente una manifestación de en qué nosotros nos apoyamos. ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. El Señor emplea la palabra pobre en espíritu. O sea, nosotros vemos que a pesar de lo que dice el Señor referente a los ricos materiales, ¿ya? Y vemos que Nicodemo era rico material, pero Nicodemo era pobre. ¿Qué pobreza tenía Nicodemo? Pobre en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. De hecho, como tú bien lo dijiste, Felipe, ¿cuánto se llama? Tú mencionaste que estaba esto en los evangelios, ¿no es cierto? En los otros evangelios, y efectivamente, como tú bien lo mencionaste, los otros evangelios nos relatan cosas nos hablan un poquito más de quién era José, por ejemplo, y de ese evento. Por ejemplo, dice en Marcos, por ejemplo, Marcos capítulo 15, perdón, versículo 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también dice que también esperaba el reino de Dios. Dice que también esperaba el reino de Dios. Vino y entró osadamente a Pilato. O sea, aquí yo destaco dos cosas. Él también esperaba el reino de Dios. O sea, la riqueza que él tenía no era más de lo que él esperaba, no era más de lo que él había escuchado en algún momento de su vida. Y yo creo que en esta hora, sobre todo en estos tiempos donde hay tanta convulsión, tantas cosas,
Israel está siendo bombardeado, el tema del coronavirus, las elecciones, los que salgan, los que salen, todas las cosas, ¿no es cierto? Que nosotros podamos realmente estimar, como José de Arimatea, que podamos estimar y estar esperando, dice, esperaba el reino de Dios. Eso lo llenaba en su corazón y es por eso que evidentemente ese es el motor que hace que José de Arimatea, y de hecho en otro evangelio dice que él era discípulo del Señor secretamente, que él era discípulo del Señor pero secretamente, así algo parecido a Nicodemo. Yo creo que no fue casualidad quizás de que José de Arimatea y Nicodemo, como lo dijo también y sale en el evangelio de Juan, van los dos juntos a buscar el cuerpo del Señor. O por lo menos se ve, si bien a lo mejor no, Nicodemo no va quizás a buscar el cuerpo, pero está después se ve, se relata que Nicodemo participa y lleva especies aromáticas, ¿no es cierto? Y unge el cuerpo del Señor en su muerte. Nicodemo también entra al Señor secretamente. O sea, era realmente un peso que llevaba, era una lucha que llevaba José de Arimatea en cuanto a su creencia, a su fe. No fue para él fácil y llegó este momento, este clímax, ya, donde ve que su Salvador, la persona que le había llenado su corazón con estas palabras de vida eterna, lo ve crucificado y él dice, va y pide el cuerpo del Señor, dice, y entra a Pilato osadamente. Yo me pregunto por qué se dice osadamente. Y piensen ustedes que a Pedro negó al Señor, porque el clima que predominaba en ese momento era un clima completamente hostil a las cosas del Señor, que nos hace recordar que en estos momentos cada uno de ustedes, cada uno de nosotros dice, ese versículo que el Señor nos dice a nosotros dice, si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Hermanos, miren, la hostilidad frente a los creyentes, la hostilidad de nuestra carne, la hostilidad de nuestro ser, tiene un punto de culmine, tiene un punto final. Pero nosotros vemos, por ejemplo, que este hombre que fue rescatado, fue salvado por la palabra del Señor Jesucristo, fue enternecido su corazón por la voz de Jesucristo, por la voz del Señor Jesús, dejó atrás todas esas cosas. Piensen ustedes que era difícil, imagínense, o sea, él entraba a buscar el cuerpo que los mismos judíos habían condenado a muerte. O sea, él podría haber corrido la misma suerte que el Señor Jesucristo. O sea, él perfectamente era completamente identificable. Si los judíos era basta que si él lo hizo y no había ningún judío presente, los judíos podrían haber preguntado, oye, ¿quién bajó el cuerpo del Señor o de Jesús? Y Pilato era cosa que le preguntaran a los centuriones o a los soldados o al mismo Pilato y él podría haber dicho perfectamente José de Arimatea. Y es por eso que él entra, dice osadamente, o sea, fue una decisión que él tomó. Fue en ese momento donde él rompió su temor frente a esa sociedad que lo miraba y fue creyendo, lleno del Señor en su corazón y no vio no midió ninguna consecuencia. Qué rico por lo de él, porque él se liberó del mundo. Él manifestó esa liberación del mundo, esa liberación que solamente hace el Señor. Él fue y entró osadamente, hermanos. Qué rico que nosotros podamos decir y obrar libre de la carne, libre de la carne. Qué rico que nosotros que podamos ver en la Escritura que esto es real y que tengamos la oportunidad de decir nosotros también podemos vivir libre de la carne, libre de la opresión de la carne. Que él se manifestó tal cual era. Yo creo en Jesucristo y es por eso que yo vengo a buscarlo y más encima, él de su bolsillo, de sus intereses, él va y le da un sepulcro limpio al Señor. Le compra una sábana limpia. Y esto queda escrito en la Biblia. Yo pienso cuán habrá sido la comunión que él tiene con el Señor. Yo no sé las consecuencias, la Biblia no se describe si acaso él tuvo consecuencias, él o su familia, pero lo que se describe en la Biblia, que él esperaba el reino de Dios. Y a mí me alienta esto, a mí me alienta profundamente
verlo a él, que era una persona entendida, inteligente, tenía riqueza, a lo mejor era hasta buen mozo, no lo sé, pero él está con el Señor en ese momento. Eso es lo que te quería compartir, Felipe. Súper, gracias Cristóbal. Nos quedan unos minutitos por si es que hay algún otro hermano que quiera señalar algún comentario para ir ya Bueno, cerrando la reunión. Ujú. cortito, me parece acertado el comentario de Cristóbal, gracias hermano. Y la verdad que hay varias cosas que, por ejemplo, que entró osadamente, que este hombre esperaba el reino de Dios y hay algo más, que no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. No estaba de acuerdo en lo que le hicieron al Señor. En cuanto a los miembros del concilio, yo leí en alguna parte de que el único fariseo que se había convertido había sido Nicodemo, ¿ya? Aunque este era miembro del concilio, porque en el concilio eran 71 los miembros del concilio, y ellos tomaban las decisiones religiosas en el pueblo. Pero el único fariseo que se convierte es Nicodemo, ¿ya? Que aparece 3 veces, aparece en Juan 3, en el capítulo 7, verso 51, después aparece en el capítulo 19, verso 39, aparece Nicodemo. Pero van los dos a buscar el cuerpo del Señor. Y al parecer, como mencionaba Cristóbal, era un hombre pudiente. Tiene que haber tenido cierta influencia política también dentro del imperio para poder entrar y hacerlo de esa manera y pedir el cuerpo del Señor. Aunque yo veo en José lo que expone la Escritura, que el reino de los cielos se hace a la fuerza y los valientes lo arrebatan. Vemos aquí la valentía de un hombre de Dios, la valentía de un hombre de Dios, que aparte de que llegan a buscar el cuerpo del Señor, llegan con algo para dar al Señor también. Nicodemo llevó para ungirle, llevó perfumes para ungirle al Señor. Pero Nicodemo, José, ofrenda el sepulcro nuevo, la sábana limpia. Y todo lo que lleva lo lleva de acuerdo a la persona del Señor también. En el libro de Lucas, el capítulo 23, verso 50, dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Y muestra las características del varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y allí se cumple la profecía de Isaías, que con los ricos sería en su muerte. Con los ricos sería en su muerte. Y profecías que se cumplieron, y el Señor ocupó a hombres para cumplir las profecías. Se valió de personas también, como puede valerse de nosotros para concretar sus planes también. Eso quería, aportar. Me pareció interesante lo de José. Súper, gracias don Patricio. Por hora ya estamos llegando al término, así que podemos orar. Ahí le quería pedir a mi papá si es que está por cerca del micrófono para que pueda orar y terminar la reunión.